Muy bien, muchachos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Conforme se incorporen sus compañeros, los iremos recibiendo si es que alguien más se incorpora a la sesión. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar el tema de la suma de vectores y hasta aquí el tema que revisemos hoy y el viernes, hasta aquí lo que vendrá en su examen del próximo domingo y lunes para evaluar el primer parcial. Antes de iniciar, muchachos, quería preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, quieren compartirnos algo. Con toda confianza, muchachos, adelante, los escucho. No, profe. No, todo bien, Todo bien. Ok, muchachos, gracias. Entonces vamos a dar inicio a la sesión y si surge algo durante el transcurso, muchachos, recuerden que si quieren participar, solamente activen su micrófono, intervengan sin ningún problema. Si hay alguna duda en algún punto, también activen su micrófono, intervengan en el momento que sea necesario. Vale, muchachos, entonces adelante, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar, a continuar con la revisión de los conceptos de suma de vectores y espero que nos dé tiempo a terminar de revisar el método de suma de vectores por componentes rectangulares, que es lo que vamos a aplicar eh, para resolver algunos problemas y que seguramente vendrá en el examen. Entonces, muchachos, voy a compartir mi pantalla para que revisemos esta información que preparé para el día de hoy. Y aquí tengo mi presentación en la que tengo ahí la ejemplificación de los vectores. Ya vimos y ya platicamos algunas de las propiedades de los vectores, algunas características, y también platicamos acerca de para qué nos sirven. Para entrar en esta sesión, entonces, muchachos, quiero que ustedes, vamos a rememorar un poquito eso. Alguien que me recuerde qué es un vector, muchachos. algo con magnitud, dirección y sentido. ¿Okay? Tiene esas características, magnitud, dirección y sentido. Básicamente se dibuja como un segmento dirigido o como una flecha, pues, y tiene esas propiedades. ¿Algo más nos quieren complementar, muchachos? Que es un segmento de recta y normalmente se usa para medir alguna longitud o magnitud. Ok, alguna longitud o magnitud. Efectivamente nos dice, no veo tu nombre, pero Villeda, que nos sirve para medir una longitud o magnitud. En general nos sirve efectivamente para representar, esa es la finalidad de los vectores, representar cantidades físicas que tienen precisamente esas propiedades, que tienen magnitud, dirección y sentido. Y esas cantidades físicas se denominan vectoriales. Entonces los vectores nos sirven precisamente para representar esas cantidades físicas y además, más importante todavía, para operarlos, o sea, para poderlos sumar, multiplicar, restar o dividir. Precisamente esa es su utilidad, permitirnos operar esas cantidades físicas vectoriales. Y entonces el día de hoy nos vamos a centrar en revisar la propiedad de la suma de vectores por un método específico. Entonces voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Les recuerdo, si tienen algún comentario, algo que quieran agregar, alguna pregunta, por favor activan su audio y me lo hacen saber. Esta fue la última lámina que revisamos en la sesión pasada, en donde se hacía referencia a los métodos de suma de vectores, que eran básicamente los métodos de suma gráficos y analíticos. De estos métodos de suma de vectores gráficos y analíticos ya les envié la información. Toda la información ya la tienen ustedes, muchachos. Espero que la hayan podido revisar. Incluso la hayan podido incorporar a sus cuadernos, que es parte de su trabajo. Y hoy, el día de hoy nos vamos a centrar en esta última parte, solamente en ver el método de componentes rectangulares, porque es el método, pues el método más general, el método que nos sirve para sumar cualquier cantidad de vectores y el método que más usualmente vamos a estar ocupando. Porque les recuerdo que estos métodos gráficos, a pesar de que son útiles, tienen una limitante.
Y la limitante básica es que son métodos aproximados. Como son gráficos, pues requieren de mucha habilidad para llevarlos a cabo. Requieren que podamos medir adecuadamente. Y si tenemos algún problema a la hora de medir las magnitudes o los ángulos, entonces pues estos métodos nos pueden arrojar errores a la hora de hacer las sumas. Entonces estos métodos gráficos del paralelogramo, del triángulo, comparten una característica, por ejemplo, y que también es una limitación. Aparte de ser métodos gráficos que son aproximados, tienen el problema de estos dos métodos que solo me sirven para sumar dos vectores. Si tengo más de dos vectores, pues ya no me sirven estos métodos. Entonces, pues esa es su primera limitación. Aparte de que son solamente aproximados, si yo requiriera medir o para sumar tres cantidades físicas vectoriales, tendría que usar un método gráfico que se llama el del polígono. Y ese método del polígono pues sí me sirve para medir cualquier o sumar cualquier cantidad de vectores. Pero también es un método aproximado al ser un método gráfico. Me sirve para sumar tres o más vectores. Y entonces, de forma resumida, esos son los métodos gráficos. Y los métodos analíticos, como el que vamos a revisar el día de hoy, que es el método del triángulo y el método de las componentes rectangulares. Esos son métodos más precisos porque utilizan herramientas matemáticas y además, bueno, también algunos tienen alguna cierta alimentación. Dentro de los métodos analíticos tenemos también el del triángulo, que efectivamente solo me permite sumar dos vectores. Esta es su limitación del método del triángulo, solo para dos vectores. Para el caso del método que vamos a revisar el día de hoy, que se llama método de suma de vectores, un método analítico denominado como componentes rectangulares. La característica de este vector, les digo, es que es el más general. Y además me permite sumar cualquier cantidad de vectores, 2, 3, 4, 5, 6, 10, los que quiera, en una sola operación. Entonces, esta es su ventaja principal, además de que es un método analítico que me da resultados más precisos. Me sirve para sumar cualquier cantidad de vectores, entonces solamente lo voy a expresar así. Me sirve para dos o más vectores. Dos o más es cualquier cantidad más allá de dos. Bien, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Podemos pasar a lo que sigue. Confírmenme. Sí, profe. Sí, Bueno, Sí. gracias. Voy a la siguiente diapositiva, muchachos. Aquí esta información, les digo, ustedes ya la tienen. Ya se las hice llegar. Tienen el método del triángulo descrito paso por paso, cuál es la forma de sumar vectores en forma gráfica por el método del triángulo. Nada más aquí voy a puntualizar algunos detalles. ¿Y en qué consiste este método del triángulo? Pues en que tengo que trazar mi primer vector, este vector 1, por ejemplo, con su posición y su dirección aproximada, y luego, donde termina mi primer vector, ahí voy a empezar a trazar mi segundo vector, a continuación de él, y trazo mi segundo vector, y una vez que he trazado mis dos vectores que voy a sumar, porque el triángulo solamente permite sumar dos vectores, yo trazo mi resultante o mi suma desde el punto de origen del primero hasta el punto de final del segundo, y esa va a ser mi resultante o mi vector suma de estos dos vectores. Y desde luego, para hacerlo gráficamente, yo tengo que escalar, o sea, aplicar una escala a este vector para poder representar cierta cantidad física, y esa escala debe de representar pues lo que yo quiero, pero debo de medir muy precisamente estas distancias y muy precisamente estos ángulos para poder obtener un buen resultado. Entonces, por eso implica que este método es aproximado, obtengo resultados aproximados. Y bueno, les mandé también la información del método del paralelogramo. Igual está descrita paso por paso cómo yo debo de sumar estos vectores, cómo
este método, cómo me permite sumar los vectores, y voy únicamente a puntualizar unos detalles. Igual, en este caso yo voy a dibujar mis dos vectores que quiero sumar a partir de un origen común, de este punto. A partir de este punto yo voy a trazar mis dos vectores con su magnitud y su dirección correspondiente, desde luego a escala. Y una vez que los tengo trazados, pues voy a trazar paralelas a cada uno de los vectores en la punta del vector contrario, una paralela a este vector 1 aquí arriba, y una paralela a este vector 2 en la punta del vector 1. Y cuando yo encuentre el cruce de estas paralelas, entonces voy a poder determinar que si yo uno el punto de origen común de los dos con el punto donde cruzaron estas paralelas, ahí voy a encontrar exactamente mi resultante o mi suma de estos dos vectores. Y entonces, bueno, pues eso está descrito en ese documento. Voy a tratar de complementarles esta información con un par de videos que grabe para estas cuestiones de los efectos, perdón, de las sumas gráficas, y para complementarlo, aparte de que ya les compartí algunos videos que ya existen en internet, voy a hacer los propios para seguir esta secuencia y poder ejemplificar esta suma de vectores por métodos gráficos. Finalmente, en el método del polígono les decía que yo puedo sumar 3 o más vectores, y entonces lo que tengo que hacer en este método del polígono es ir formando una figura de muchos lados, de tantos lados como vectores quiera yo sumar. Por ejemplo, en este caso tengo 3 vectores. Voy a trazar mi primer vector con su magnitud y su dirección correspondiente, y a continuación, donde termina el primer vector, trazo mi segundo vector con su magnitud y su dirección correspondiente, y a continuación, donde termina el segundo vector, trazo mi tercer vector con su magnitud y su dirección correspondiente. Bueno, este también tiene una cierta cantidad de unidades que no están marcadas aquí. Y bueno, cuando termino de trazar todos mis vectores, lo que tengo que hacer es unir el punto de origen del primer vector con el punto final del último vector, y entonces cuando yo hago eso, voy a encontrar mi vector resultante o mi vector suma de estos vectores. Y bueno, pues para determinar su magnitud y su dirección, pues voy a medir directamente qué tan largo es, y voy a medir directamente con un transportador su ángulo para poder determinar su magnitud, dirección y sentido de este vector resultante. Pero bueno, esto les digo, está escrito ahí también punto a punto, cómo voy a hacer esta suma gráfica del método del polígono, y complementaré con unos videos al respecto. Entonces, hasta aquí son métodos gráficos, muchachos. Bueno, pregunto, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? No, ninguna. ¿Vamos bien? Sí. Ok, gracias. Voy entonces a mi siguiente diapositiva. Voy a ver esta parte. Profe, ¿Mande? un compañero se le fue la luz, que si lo puede aceptar. Lo veo aquí presente. Acá ya está, ya lo vi. Ya está, Ok. gracias. Ok, profe. Ya lo acepté. Estaba oculto con la... Que me encuero. Sí. A ver, muchachos, entonces, primero lo que debemos de saber de los vectores, bueno, ya supimos algunas características, ya vimos para qué son útiles. Decíamos que para representar cantidades físicas, vectoriales, pero ahora, para poderlos operar, lo primero que debemos de saber es cómo representarlos matemáticamente, cómo podemos escribir un vector y describirlo matemáticamente. Entonces, si ustedes observan aquí, lo que tengo en esta diapositiva son muchos vectores, 1, 2, de hecho 3, 4, 5 vectores, que son estos segmentos de recta, estas flechas que tienen, siempre todos ellos tienen una línea de referencia, que es un eje, una línea horizontal, pues, y a partir de ella parte en cada uno de ellos. Entonces, yo puedo definir este vector. Bueno, para empezar a definirlo tengo que darle un nombre, y este nombre pues va a depender de cuál sea la característica o la cantidad física que represente. En este caso voy a poner simplemente de manera general, voy a decir que este vector se llama B, porque es un vector. Y para yo identificar que se trata de un vector, yo debo de colocarle en la parte superior una rayita o una flechita.
Luego me cuesta mi trabajo escribir las puntas de flecha, entonces con una rayita será suficiente sobre la V para expresar que esta cantidad es un vector. Y entonces, por ahí antes en las láminas habíamos revisado que este vector pues tiene magnitud, dirección y sentido. Bueno, pues este vector, dependiendo qué tan largo sea o lo represente, pues tiene una magnitud. Esta magnitud la voy a representar con la misma letra que representa el vector, nada más que ahora sin la rayita de arriba. Esa es su magnitud. Y además tengo que representar su dirección y sentido. Desde luego sabemos que la punta de flecha me da su sentido, pero yo debo de referenciarlo con respecto a esta línea horizontal por medio de un ángulo. Entonces, cuando yo doy esta magnitud y doy esta dirección representada por este ángulo, entonces estoy describiendo completamente esta cantidad física representada por este vector. Entonces, ¿cómo voy a escribir un vector en esta notación que le llamo la notación polar? Pues la voy a escribir primero con su nombre, que es una letra que lo represente, con una rayita arriba, y eso va a ser igual a su magnitud, que yo represento con esta B, y además al ángulo de inclinación, ¿sí? Con un ángulo, así lo voy a leer, la magnitud con un ángulo, en este caso un ángulo teta. ¿Vale? Entonces, de esta manera yo represento un vector en notación polar, con su magnitud y su dirección por medio de un ángulo. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, si esta fuera no sé, un desplazamiento, es decir, un movimiento en una cierta dirección, voy a suponer que me voy a mover 5 metros en esta dirección, que yo pienso que aquí aproximadamente tenga, no sé, 50 grados. Por ahí les mandé también unos links a unas actividades en línea donde podían medir ángulos y podían estimar ángulos. Está divertida. Bueno, si no la han hecho, háganla por favor. No tiene evaluación. Tal vez más adelante hagamos alguna actividad con evaluación, pero esto es para que se diviertan y recuerden cómo medir ángulos. Entonces ya tengo esas dos características de este vector B. Tiene una magnitud de 5 metros y una dirección de 50 grados. Y entonces yo puedo escribir este vector B ya en forma matemática bien descrito. Lo debo de escribir de esta manera. Este vector B es un vector que tiene una magnitud de 5 metros con una dirección de 50 grados. Entonces, bueno, ya tengo completamente descrito este vector. Como son 5 metros en una dirección, pues yo intuyo que esto, lo que estoy representando es una dirección. Pero en este caso le llamé, perdón, un desplazamiento. En este caso le llamé un vector B. Hasta aquí, muchachos, ¿se entiende este concepto? ¿Alguna duda? Muchachos. Todo bien, profe. ¿Todo bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Sí. Bien, gracias. Entonces, voy a seguir. No hay dudas, sobre no hay dudas, profe. ¿Qué me decías, Daniel? No hay dudas, profe, no hay dudas. De acuerdo, gracias. Entonces voy a seguir sobre esta misma idea, muchachos. Les decía que los vectores me sirven para representar cualquier cantidad física vectorial que yo tenga. Entonces, este desplazamiento es una de las cantidades físicas que yo puedo representar. Otra cantidad física que yo puedo representar, por ejemplo, es la aceleración. Entonces, este vector yo lo voy a utilizar para representar una aceleración. ¿Sí? Como la aceleración es una cantidad vectorial, pues debo de ponerle una rayita arriba indicando que es un vector. Y, por ejemplo, la magnitud de esta aceleración es de, o sea, ¿qué tan grande es? Vamos a usarla también, es de, por ejemplo, 10 metros por segundo cuadrado. Y entonces, yo les preguntaría, muchachos, ¿cómo escribo este vector aceleración en forma polar? ¿A qué será igual?
Sin miedo, muchachos, adelante, díganme. ¿Alguna idea? Si no hay idea, también pueden decir no hay idea, muchachos, adelante. No hay idea, profe. No hay idea, de acuerdo. Entonces, regreso acá. Yo represento un vector con su nombre, ya está aquí. Su nombre es A de aceleración. Con su rayita arriba me dice que es un vector. ¿Qué sigue? Pues tengo que representar su magnitud. Su magnitud ya está aquí. 10 metros por segundo cuadrado. Tengo que representar su dirección, muchachos. Su dirección es el ángulo que hay medido desde aquí hasta acá. ¿Alguien me dice cuál es el ángulo? ¿Cuál es este ángulo? 90 grados, ¿no? 90 grados. Muy bien, gracias. Entonces, debo representar un vector con su magnitud, que ya está dado por esta, y por su dirección, que está dado por este ángulo. Entonces, un ángulo de 90 grados. Entonces, esta aceleración es una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado a 90 grados. Y así ya tengo completamente descrito mi vector aceleración que está representado por este vector que está en dirección vertical hacia arriba. A ver, vamos a ver si captamos este concepto. Yo aquí tengo otro vector. Voy a poner que este vector sea tal vez una velocidad. Y como es una velocidad, pues lo voy a representar con una letra B. Entonces es mi vector de velocidad. Y voy a suponer que esta velocidad tiene una cierta magnitud, por ejemplo, 20 metros por segundo. Como es una velocidad, pues es una relación entre distancia y tiempo, metros por segundo. Y que aquí tiene un ángulo. Muchachos, aproximadamente ¿qué ángulo será este? A ojo de buen cubero. Como 120. 120 dicen por ahí. ¿Alguna idea? ¿Otro más, muchachos? 135. 135. Más o menos, ¿no? 135 estaría como a la mitad de este cuadrante. Serían 90 aquí, más 45, 135. Vamos a dejarlo así. Pudiéramos medirlo. Aquí tengo el transportador, pero necesitaría yo dejar de presentar y nos llevaría un poco más de tiempo. Pero vamos a suponer que tuviera 135 grados. Entonces, muchachos, ¿cómo escribo este vector velocidad en forma polar? ¿A qué será igual? Díganme. A 20 metros por segundo Ajá. y ángulo de 135. Ok, lo escribo así, su magnitud y su ángulo. 20 metros por segundo a un ángulo de 135 grados. Muy bien. Y así ya lo escribí y lo determiné perfectamente en forma matemática. Mi vector, en este caso mi vector velocidad, o que representa a una cantidad física que se llama velocidad. Muy bien. Entonces vamos al siguiente ejemplo, muchachos. De este lado derecho tengo aquí un vector que coincide con el eje X y que va hacia la derecha. Voy a suponer que esto se trata de un desplazamiento, es decir, me estoy moviendo sobre una superficie y como se trata de un desplazamiento, yo le voy a llamar D. En inglés, normalmente estos desplazamientos se ejemplifican con la letra S y de hecho lo vamos a usar más adelante. Cuando hablemos de desplazamientos vamos a utilizar la letra S, pero bueno, ahorita me interesa que mi letra con que nombro este vector pues tenga que ver con la cantidad física que represento, y en español pues ese desplazamiento se empieza con la letra D. Bueno, le voy a poner una rayita arriba indicando que es un vector. Voy a suponer que me desplazo 100 metros en esta dirección. Y entonces la pregunta es, muchachos, ¿cómo escribo en forma polar este vector que representa este desplazamiento de 100 metros en esta dirección? ¿A qué será igual? a ¿A 100 metros? Es igual a 100 metros con el ángulo cero, ¿no? 100 metros con un ángulo cero, perfecto. Esta línea que está coincidiendo con el eje X, pues tiene efectivamente un ángulo cero. Si yo colocara aquí mi transportador, vería que coincide exactamente con esta marca, con este punto que corresponde al ángulo cero. Estoy poniendo aquí el punto en el transportador. Y entonces eso me corresponde con un ángulo cero. Y entonces, muy bien, así está escrito. Este desplazamiento es 100 metros en dirección a 0 grados
de esa forma está completamente descrito en forma polar este vector de desplazamiento. Perdón, es que de pronto pierdo mi cursor y no tengo a la mano mis lentes. Permítanme un segundo. Ya. Entonces, ya tengo aquí mi vector de desplazamiento expresado como 100 metros a un ángulo de 0 grados. Ok. Voy a suponer ahora, muchachos, que este es el mismo vector, es el mismo desplazamiento, perdón, es otro desplazamiento que hago en esta dirección. Y también me desplazo 100 metros, pero este es otro desplazamiento. Yo, para poder distinguir un desplazamiento de otro, lo que puedo hacer es apoyarme de subíndices. Al ser las mismas cantidades, yo voy a decir que este es el desplazamiento 1, y este, para diferenciarlo de este, que puede ser igual o puede ser diferente, yo voy a decir que este es el desplazamiento 2. También es un vector. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿cuánto vale este desplazamiento 2? ¿Cómo lo expreso en forma de vector? ¿A qué será igual? A 100 metros, ¿no? También. Ajá. 180 grados, ¿no? 180 grados. Si es 100 metros, que es su magnitud, a una dirección de 180 grados. Entonces, así es como queda expresado en forma polar este vector de desplazamiento 2. Es decir, me moví 100 metros en esta dirección, que es 180 grados. Si alguien no lo ve claro, este vector tiene esta dirección. Estoy dibujándola aquí sobre el transportador. Y entonces, si se dan cuenta, si yo mido el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta acá, entonces ahí salen los 180 grados. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Vamos claros? ¿Hasta aquí vamos entendiendo? En Sí, efecto. Vale, gracias. Voy a seguir entonces, voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Esta es la forma en cómo yo represento matemáticamente un vector, cómo lo expreso matemáticamente. Ya vi cómo lo expreso gráficamente, cómo lo expreso matemáticamente, y voy a ver ahora cómo se compone un vector o cómo lo puedo descomponer. Muchachos, aquí tengo representado un vector, este vector B. Yo les decía que para entender que es un vector le tengo que poner al menos una rayita arriba, y entonces ya sé que es un vector. Y veo que este vector B, nos quedan 10 minutos de esta sesión, muchachos. Recuerden que una vez que se termine la sesión, automáticamente nos reconectamos en 2 minutos para concluir con esta sesión de este día. Y bueno, veo que este vector B, si yo lo proyecto hacia los ejes, o sea, si yo trazo unas líneas que unan perpendicularmente con el eje Y y que una perpendicularmente con el eje X, lo que voy a encontrar es otros nuevos vectores, unos vectores que se van a llamar Bx, por ejemplo, este que está sobre el eje X, y By, que es este que está sobre el eje Y. Estos vectores tienen la característica o la particularidad de que estos vectores siempre coinciden con el eje X o con el eje Y. Y estos vectores se llaman precisamente las componentes de este vector. ¿Qué me quiere decir, muchachos? Por ejemplo, vamos a suponer que este vector representara un desplazamiento, una distancia que yo recorro para moverme desde este punto, le voy a llamar este punto A, hasta este punto B. Entonces, si yo me muevo en esta dirección, desde este punto A hasta este punto B, lo puedo hacer siempre que lo haga con un cierto ángulo, es decir, en una cierta dirección. Pero puedo hacer lo mismo si en lugar de moverme en esta dirección, a este ángulo, me muevo sobre esta dirección horizontal y después cambio de dirección y me muevo sobre esta dirección vertical y voy a llegar al mismo punto B, y aquí voy a tener mi vector By. Entonces, ¿qué quiere decir eso en cristiano, muchachos? Que yo puedo lograr el mismo efecto si me muevo una cierta cantidad de metros en esta dirección de este ángulo θ, o si me muevo primero sobre el eje X una cierta cantidad y luego sobre el eje Y otra cierta cantidad, voy a llegar al mismo punto B, voy a hacer el mismo recorrido, voy a llegar al mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos aquí? Que este vector B, yo lo puedo formar con estos dos vectores
que van sobre el eje X sobre el eje Y. Entonces, este vector X y BY son las componentes rectangulares de este vector B. O sea, tienen el mismo efecto exactamente que este vector B. Me llevan desde un punto A hasta un punto B. ¿Preguntas, muchachos? ¿Entendemos el concepto? Ahorita vamos a aterrizar un poquito más. ¿Alguna duda? Sí. No, ninguna. No, profe, ninguna, todo bien. Bien, vamos entonces, voy a sacar esto de este esquema, voy a redibujarlo acá, por acá voy a dibujar el vector B. Ay, se supone que son rectas, perdón. Déjenme las trazo de nuevo. Tengo aquí el vector B y tengo aquí el vector BX y aquí tengo el vector BY. Los voy a escribir ahora, voy a escribir solamente sus magnitudes. Este vector B lo represento con B. Este BY lo represento solamente con B y con un subíndice Y, y este es BX. Y entonces, yo sé que aquí hay un ángulo que ya tengo representado aquí en el esquema del lado izquierdo. Y entonces, muchachos, yo tengo un vector B y del cual quiero encontrar las componentes, es decir, los vectores que van sobre los ejes X y Y, pero que me dan el mismo efecto que este vector B. Y entonces, de aquí quiero desprender, ver cómo puedo encontrar este valor de BX y este valor de BY. ¿Alguien tiene una idea, muchachos? De su curso del semestre pasado de trigonometría. Con las funciones trigonométricas. Ok, perfecto, con las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica pudiera yo usar, por ejemplo, para encontrar este vector, esta componente Y? Seno. La función seno, muy bien. ¿Por qué Barrientos? Porque seno es opuesto, que en ese caso sería la componente vertical entre hipotenusa. Okay. Entonces ya despejamos a la componente vertical. Gracias, Barrientos. Entonces, efectivamente la función seno es la que me permite determinar esta componente en el eje Y. Vamos en orden. Primero, debo recordar que la función seno está definida, el seno de un ángulo está definido como una relación entre los lados de ese triángulo rectángulo, que en este caso es el, ¿cómo le llamamos a los lados? Catetos. Catetos. En este caso, el ángulo, la función seno está definida como el cateto opuesto entre la hipotenusa, si no mal me acuerdo. Y entonces, vamos a ver que si este es el ángulo que yo quiero encontrar, o que es mi referencia, lo que está alejado de él, esto va a ser el cateto opuesto, y lo que está en contacto íntimo con él es el cateto adyacente, y desde luego el lado más largo, pues eso va a ser la hipotenusa. Entonces, de aquí, muchachos, si yo traslado esto esta función a la simbología que yo tengo aquí representada, entonces, ¿cómo defino el seno de este ángulo teta? ¿A qué es igual? De acuerdo a los valores que yo estoy manejando, que son BY, BX y B. ¿A qué será igual? El cateto opuesto es BY y la hipotenusa Y V. V únicamente. Entre V. V. Y mi interés es determinar cuánto vale esta BY. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a despejarla, ¿no? Lo voy a pasar para acá, para dejar solita esta BY, y entonces voy a ver que BY, cuando la despejo, o sea, la componente en Y de este vector va a ser igual precisamente a esta B, que es la magnitud del vector, multiplicada por el seno del ángulo de este vector, o la inclinación, el seno del ángulo de inclinación de este vector. Y ahí ya tengo este primer resultado. De esta manera yo puedo determinar la magnitud de la componente en Y de este vector B. ¿Aquí, muchachos, alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ninguna. Bien, ok. Voy a hacer lo mismo entonces ahora para el caso de necesito determinar este vector Bx. ¿Qué función trigonométrica me sirve para relacionar el cateto adyacente y la hipotenusa, por ejemplo?
Coseno. Coseno. La función coseno, muy bien. Entonces yo sé que el coseno de un ángulo está definido como Sea el cateto adyacente, sí, hipotenusa. entre la hipotenusa. Hipotenusa. Y entonces si eso yo lo traslado a lo que tengo aquí, bueno, sé que ahora el coseno de este ángulo, teta, Es Bx entre B, ¿no? x entre b, muy bien. Y como mi interés es despejar o conocer el valor de esta bx, voy a despejarlo y voy a quitar esta b de aquí, la voy a pasar para acá. Entonces voy a llegar a que bx va a ser igual a esta b, que es la magnitud del vector, por el coseno del ángulo de inclinación de ese vector. Y entonces de esta manera puedo calcular o determinar la magnitud de de esta componente x, o de esta componente sobre el eje x del vector, de esta bx y de esta by. Bien, muchachos, se está acabando esta sesión. Recuerden que una vez que se cierre, nos reconectamos con el mismo link, pero antes de que se cierre, voy a aprovechar este minuto que nos queda. Recuerdo que hay una tercera función, después de estas dos que son las en el orden, sigue una tercera función trigonométrica. ¿Cuál es, muchachos? Tangente. La tangente, muy bien. Y la tangente de un ángulo está definida como ¿qué? Es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, muy bien, gracias. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Muchas veces, si no recuerdo esto, yo lo que acostumbro a hacer es, me acuerdo de la coca, muchachos. Cuando me acuerdo de la coca, entonces yo sé que eso es la tangente, y ahí dice, la tangente es la coca, ¿no? Yo no sé, yo nunca he probado esa cosa, pero dicen que sabe muy feo, yo nomás la huelo. Pero cuando me quiero acordar de esta función, pues simplemente me acuerdo de la coca. Se pueden reír, no hay problema. Era un chiste. ¿Cuál es coca? Entonces, muchachos, gracias. Entonces, la tangente de este ángulo, ahorita nos reconectamos para la siguiente parte de la sesión, muchachos. Ahorita vamos a ver que la tangente de este ángulo teta, pues va a ser, ahorita la seguimos. Gracias. Nos reconectamos en 2 minutos, muchachos. Gracias. Continuamos.